Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Saludos y muy bienvenidos una tarde de miércoles más a la sintonía de Radio Universidad, y dentro de esta sintonía y de este día el programa de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, un programa de reseñas literarias que yo hoy francamente me he quedado un poco sorprendida de la elección de Alberto, pero será Alberto quien nos diga el por qué nos trae hoy hasta este programa un autor de su tierra, pero igual que él, también vinculado a Salamanca. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, bueno, hay una razón fundamental, ¿no? Hay una segunda razón más de fondo, más indirecta. Voy a empezar por la segunda razón para explicar la presencia hoy de Gonzalo Torrente Ballester en el programa, ¿no? La que tiene menos entidad es que, bueno, si tú recuerdas, yo creo que casi todos los cursos incluimos en las propuestas algún clásico, algún libro, digamos, intemporal, no necesariamente vinculado a los estrenos de editoriales más recientes, ¿no? Y esta vez, pues el clásico es el de Torrente Ballester, ahora diremos cuál, ¿no? Pero la razón fundamental de la presencia hoy aquí es que el sábado pasado, el día 27, se cumplieron 25 años de la muerte de Torrente Ballester. Murió aquí, en nuestra ciudad, el 27 de enero de 1999, ¿no? Y entonces he unido esas dos circunstancias, un clásico para recuperar y el aniversario, bueno, ya desde hace unos meses tenía pensado incluir aquí en esta semana la recomendación de, yo creo quizá es la obra mayor, no la más conocida probablemente, de Torrente Ballester, que es la saga Fuga de J.B. Aquí Además, hace... a nosotros, cuando yo estudiaba el bachillerato y teníamos las clases de literatura, pues nos hablaban de autores como Torrente Ballester y nos presentaban esta obra como algo experimental, como algo muy novedoso, muy vanguardista, sería la palabra. Así es, ahora hablaremos de los, bueno, de ciertos obstáculos que puede haber precisamente por este carácter experimental o atrevido, vanguardista, como has dicho, que puede haber para algún lector en el hecho de adentrarse en esta novela. Quiero recordar que la obra quizá más conocida de Torrente la presenté aquí hace algo más de 3 años, en noviembre de 2020, con ocasión entonces de los 110 años del nacimiento del escritor, ¿no? Que era Los gozos y las sombras, esa trilogía, El Señor llega, donde da la vuelta al aire, y La Pascua triste, que habían aparecido en el 57, en el 60 y en el 62. La saga Fuga de J.B. Se publicó por primera vez en 1972 y desde entonces fue objeto o ha sido objeto de infinidad de reediciones, ¿no? Yo hoy traigo la primera original, que ya no sería capaz de leerla, es del año 1972. Fíjate que he perdido incluso, tenía una muy bonita cubierta, ya la he perdido en el paso del tiempo. Veo aquí indicado 400 pesetas. Fíjate. Eh, Fíjate, y es del año 72, pero ya no hay quien la lea, no se puede leer. Yo no soy capaz ya de leer con este tipo de letra apretada una edición en caja muy sin márgenes prácticamente. Me resulta totalmente imposible, ¿no? Yo la leí apasionado y es lo único que recuerdo, el entusiasmo juvenil, casi juvenil, de la lectura en el año 72-73, ¿no? Y no recordaba nada más. La he vuelto a leer hace unos meses, cuando ya empezó a fraguar la idea de que hoy sería el programa dedicado a Torrente y a este libro, y la leí ya en una edición de Alianza Editorial del año 2019, con un formato y una tipografía, digamos, ya mucho más actuales, mucho más amables, diríamos, para unos ojos cansados como los míos, pero prácticamente para cualquiera. Tiene además el interés, y luego lo comentaré, de un estupendo prólogo de otro escritor, de Andrés Bárbaro. Y ya que estamos, vamos a recomendar todavía una Ajá. tercera edición, ya que estamos en la universidad. Además, hay una edición que está muy bien también, ¿no? Muy más académica, diríamos. Fíjate, tiene del orden de 550 citas. Y hay un estudio preliminar estupendo, ahora hablaremos de él también, de la editorial Castalia, en la sección de clásicos Castalia, narrativa del siglo XX, ¿no?
Bueno, aquí hay un estudio preliminar que yo recomiendo encarecidamente a cualquiera que quiera adentrarse en una obra que, como luego comentaremos, pero ya hemos anticipado indirectamente, tiene una cierta dificultad en su lectura, ¿no? Hay dos expertos en esa introducción y son los responsables de la edición. Antonio Jesús Gil González, que es doctor en filología por esta universidad, por la de Salamanca, aunque es profesor de teoría de la literatura y de literatura comparada en la Universidad de Santiago de Compostela, que ha publicado mucho en torno a la figura de Torrente Ballester y, sobre todo, la presencia en la edición de Carmen Becerra Suárez, que pasa por ser la máxima especialista en Torrente, yo diríamos de nuestras universidades, ¿no? Es doctora en Filología Española por la Universidad de Santiago de Compostela, es profesora titular en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada también en la Universidad de Vigo, y es fundadora, y esto es muy curioso porque se puede acceder más o menos, no con total, no al 100%, no íntegramente, pero se pueden acceder a muchos números. Es la fundadora y directora de una revista, La Tabla Redonda, Anuario de Estudios Torrentinos, que es una revista dedicada íntegramente a Torrente Ballester. Se inició en 2003 y que publicó hasta el año 2020 18 números. Es muy interesante. Yo he podido consultar bastantes artículos del número inaugural del año 2003, que es un monográfico, no ya sobre Torrente, sino sobre esta novela, sobre la saga Fuga de J.B., en donde se analizan de una manera, diríamos, abrumadora, las inagotables, porque son inagotables realmente, vertientes que tiene este libro desmesurado en todos los sentidos, ¿no? Son artículos, son colaboraciones de expertos y, académicos y escritores. Está en ese número inaugural Saramago, Alfredo Conde, Víctor Freixanes, gallegos, en algunos casos, Manuel Rivas, José María Merino, Darío Villanueva, un crítico literario de entonces ya desaparecido, Rafael Conte, otro profesor, un catedrático muy vinculado a la Universidad de Salamanca, José Antonio Pérez Bowie, y luego autores extranjeros también, ¿no? Stephen Miller, Manfred Tietz, de diferentes ámbitos académicos, ¿no? Cualquiera de las tres ediciones está muy bien, salvo la primera. La primera yo creo que ya es inencontrable, a lo mejor en librerías de viejo, pero en cualquier caso exige una visión, una vista espléndida para poder adentrarse en esa letra pequeñita y muy concentrada, no recomendable. No tiene sentido, yo creo, pero bueno, a pesar de todo, lo voy a hacer un breve recordatorio de la figura de Yo Torrente creo que sí, Ballester. que hay que recordarlo. Nosotros sí sabemos quién es, pero habrá algunas personas que todavía no le conozcan, que quizás la primera referencia que hayan tenido haya sido cuando han ido al Novelty y han visto allí la estatua de Torrente, ¿no? Y bueno, conocemos detalles, que tenía muchos hijos, tuvo muchos hijos Torrente. Es uno de los detalles que yo conozco, pero seguramente tú nos apuntarás cosas verdaderamente relevantes de su biografía. Sí, bueno, es muy prolífico en todos los sentidos, fue muy prolífico, ¿no? Y con respecto a la escultura del Café Novelty, para quienes no sean de aquí y no conozcan siquiera Salamanca, hay un café importante, clásico de toda la vida, de décadas de historia, por no decir siglos. Yo creo que está a caballo de 2 siglos, o sea, a caballo no. El Novelty ha tenido una presencia importante en el siglo XX, no sé si incluso en el siglo XIX, pero en el siglo XX de todas y ahora también en el XXI. El Novelty es un café clásico de la Plaza Mayor de Salamanca, en donde se sentaba habitualmente Torrente Ballester, que acabó su carrera profesional como profesor en nuestra ciudad. Se sentaba habitualmente, hay una escultura que lo representa sentado a una de las mesas del café. Torrente había nacido en Ferrol, lo asocias evidentemente a Galicia, decías en la introducción, en 1910. Había empezado, yo no he sido capaz de indagar si terminado en todos los casos, estudios en Derecho, en Filosofía, en Ciencias. Sí que se licenció en Filosofía y Letras en Santiago de Compostela, fue por poco tiempo profesor de Historia en la Universidad de Salamanca, y bueno, fue sobre todo catedrático de Literatura en Literatura Española en bachillerato. Fue miembro de la Real Academia, fue a lo largo de su trayectoria galardonado con todos los premios de literatura imaginables, el Nacional de Literatura, el Príncipe de Asturias, el Cervantes, doctor honoris causa por infinidad de universidades del mundo entero. Y fue, bueno, prolífico, digo, pero además en géneros muy diversos, ¿no? Poeta, novelista, dramaturgo, crítico, con ensayos, con obras de teatro, con artículos periodísticos. Quizá también merezca la pena reseñar, y mientras estoy contando esto me viene a la cabeza una duda, ¿no? He dicho que profesor en la Universidad de Salamanca de Historia, no estoy muy seguro ahora si fue en la Universidad de Salamanca o en la Universidad de Santiago de Compostela su trayectoria académica universitaria, ¿no? En cualquier caso, es curioso, quiero sí resaltar, porque
dibuja una vertiente de su personalidad que puede interesar al que no lo conoce, ¿no? Una trayectoria ideológica, diríamos, controvertida, Bueno, porque empezó siendo falangista, ¿no? claro, bueno, previamente, en el 34 se afilió al Partido Galleguista, tuvo ciertos vínculos con el anarquismo, colaboraba en un periódico madrileño, La Tierra, y después de la Guerra Civil sí, se incorporó a la Falange, colaborando también en revistas, en instituciones falangistas. Fíjate los nombres de los periódicos en los que colaboraba, de una significación Arriba, a lo mejor, ¿no? arriba, jerarquía, Escorial, nombres de revistas bueno, son en cierto modo emblema también de una época y de una determinada visión ideológica, las rúbricas de una ascripción ideológica inequívoca, ¿no? Pero bueno, a la vez hay un cierto distanciamiento posterior con el régimen franquista, con problemas en sus obras, reiterados problemas con la censura, y pese a haber crecido y ser conocido en el franquismo, crecido, digo, literariamente, y sin embargo, bueno, pues también, y su cierta crítica al sistema, sin embargo, obtuvo todos los premios, como hemos dicho, una enorme repercusión pública. Llegó a ganar en el año 88, llegó a ganar el Planeta, ¿no? Ya con Franco, muy muerto, ¿no? Figura controvertida porque para los intelectuales antifranquistas, se le veía como alguien cercano al régimen, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista de la autoridad imperante, parecía o tenía connotaciones como de disidente, de algo heterodoxo. Fue profesor en institutos, en Santiago, en Pontevedra, en Vigo, también luego en Madrid, en Albany, en Estados Unidos. Tuvo una estancia en la universidad en Estados Unidos, donde empezó a escribir la saga Fuga, y finalizó en Salamanca, donde se jubiló como catedrático de instituto aquí en nuestra ciudad. Voy a hablar del libro, claro. Vamos a hablar del libro, sí, Alberto, porque es un libro, como comentabas, seguramente la obra más extraña, ¿no? La más especial de Gonzalo Torrente Ballester. Yo creo que hay que dar unas pautas antes de empezar a Sí, leerlo, sí. ¿no? Sí, hay que hacer por de pronto un aviso para navegantes, ¿no? Y no lo voy a hacer yo, lo va a hacer él. Porque he encontrado un prólogo que Torrente escribió para la última edición de la novela Estando él en vida, una edición para el Círculo de Lectores, en el año 88. Y hay unas frases en el prólogo, un párrafo un poco largo, pero yo creo que merece la pena, precisamente por lo que dices, ¿no? Dar unas pautas, situar al lector a modo también de aviso de navegantes de qué es lo que se va a encontrar. Leo al pie de la letra. Palabra de Torrente. La saga Fuga de JB es un libro difícil. Más es la gente que lo compró que la que lo leyó. Son muchos los que me han dicho, francamente, que no han podido pasar de la página 30. Lo siento por ellos, pero me lo explico. Hay libros que pueden leerse en la cama o de viaje, porque no requieren gran atención. Pero hay algunos lectores que, si ésta los prende, corren el riesgo de pasarse del destino o de no dormir esa noche. También cuento con ejemplos de ambos casos, y también se lo agradezco. Lo correcto, sin embargo, debe situarse entre ambas exageraciones. Leer un poco y dejarlo para más tarde o para el día siguiente. Es inútil, sin embargo, que lo haga quien no se sienta interesado por lo que acontece en Castroforte do Baralla, por lo que le pasa a José Bastida y a todos los demás JB. No son cosas corrientes. Tampoco los JB son gente corriente, sino más bien insólita, en el caso bastante dudoso de que se sepa a ciencia cierta lo que son. Me inclino a creer que ni yo mismo lo sé, aunque lo barrunto como lío o como laberinto, según. El laberinto es racional, el lío no. De esta manera, como es o como yo creo que es, lo ofrezco. No se hallarán en él los ingredientes al uso, violencia, pornografía, moralidad o inmoralidad, sino solo diversión, o mejor dicho, juego. Pero no se olvide que todo jugador juega con instrumentos reales, a veces con su propia vida. Bueno, aquí tenemos por cierto, estamos hablando de un libro, la edición de Alianza, extraordinariamente voluminoso. Son más de 700 páginas. Las otras ediciones, que son un poco más apretadas, la tipografía. Bueno, aviso para navegantes. Es un libro difícil. Pero, y Como este el es Como Ulises. yo creo que es más asequible, pero evidentemente requiere esfuerzo. En esa línea, un poco en esa línea, ¿no? Claro, fíjate que, bueno, es una estructura ya de entrada muy densa. Muy densa. Hay un incipit inicial, muy breve, y luego una brevísima coda final, y entre medias, tres largos capítulos. Pero
3 largos capítulos, estamos hablando en total, los 3 capítulos, descontado el inicio y el final, 700 páginas, sin apenas puntos y aparte. Es decir, es todo un largo, es verdad que los hay de vez en cuando, ¿no? Pero un largo desbordante realmente flujo narrativo. Eso sí, Perdóname que te surcado. interrumpa, Alberto, pero Sí, también me gusta compartir también esto contigo. Otro paisano de Gonzalo Torrente Ballester, Cela, yo creo que en aquellos años también hubo muchos intentos, ¿no? de experimentar, de jugar con la literatura, sí. porque también escribió un libro que no tenía signo de puntuación. Sí. Ahora que lo comentas, yo estoy intentando recordar, desde que empezaste la frase, a recordar cuál era el nombre. No me acuerdo muy bien ahora, pero hay una novela, sí, Mm. también muy experimental, un poco distinta a ese realismo habitual de Cela, ¿no? Me viene a la cabeza Oficio de Tinieblas 5, pero no estoy muy seguro que sea esa la novela de Cela, ¿no? Entonces, bueno, digo, es verdad, densa, pero bueno, lo que hay es un flujo narrativo, como digo, exuberante, en donde se entrecruzan infinidad de historias, muchas voces que se superponen, se imbrican, distintos planos, plano realista, plano de pura ficción, plano histórico, otro ámbito más mítico, saltos adelante y atrás constantes en el relato de los acontecimientos, una acción, si podemos llamarla así, que se enmaraña a veces hasta el punto de hacerse casi ininteligible o de difícil entendimiento para un lector, ¿no? Por ejemplo, lo que él mismo dice en su prólogo, yo no lo comparto, ¿no? Porque si de verdad lees un poquito cada día y luego lo dejas al día siguiente, vas a perder el hilo. El hilo ya es muy fácil que se pierda porque está muy enmarañado. Si no lo lees con continuidad, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil, ¿no? Está el texto sujeto a constantes digresiones, se intercalan episodios, lances, sucesos paralelos, comentarios, crónicas, leyendas, hay informes, hay reproducciones de entrevistas, citas, incisos, hay gráficos y tablas, hay listados, hay añadidos, y todo esto contado en las 3 personas diferentes del verbo, ¿no? Al lector le asaltan continuamente sensaciones de desconcierto, de encontrarse perdido, desorientado, no acaba de introducir un orden, unas pautas, una cierta coherencia en aquel torrente caudaloso y excesivo. Y por cierto, las connotaciones, las concomitancias entre el apellido del autor y ese torrente de la novela están prácticamente en toda cuanta crítica que yo he leído del libro, ¿no? Entonces, bueno, esas palabras introductorias de Torrenti a otro nivel, más modesto, evidentemente, las mías, son eso, un aviso para que el que se adentre sepa dónde se mete, ¿no? Porque, bueno, estando avisados de que puede producirse digamos, de entrada un cierto desapego, 30 páginas hablaba el texto de Torrente, ¿no? Un cierto desapego inicial que luego vaya seguido de un desánimo posterior y que en un siguiente paso acabe por el abandono del libro, yo creo que merece la pena que se sepa. Entonces, que se sepa la complejidad, que se sepa la dificultad que tiene el texto, la mención al lío y laberinto que está en esa introducción, está permanentemente presente. Hay 4 o 5 citas en el libro, en el propio texto del libro, en donde el narrador habla de lío y de laberinto en esos términos para referirse en algunas ocasiones al texto que está escribiendo. Ahora hablaremos quién es el que escribe, si es que se puede saber, o otras veces a otros acontecimientos del libro, pero que está esta idea del laberinto y del lío, los 2 términos que ha utilizado Torrente Ballester. Lo que ocurre es que, admitiendo ese esfuerzo, esa lectura compleja, ardua, trabajosa, desde mi punto de vista, y ahí va la parte positiva, si somos capaces después de ese esfuerzo o a través de ese esfuerzo, meternos, o sea, adentrarnos a fondo en sus páginas rebosantes, el resultado final es de un extraordinario placer. Es decir, si superamos los obstáculos estos referidos, nos encontraremos con una novela desde todos los puntos de vista extraordinaria, intensa, inmensa también, ¿no? Fíjate, quiero poner, tengo en el documento escrito que voy a presentar en la reseña del blog, tengo un texto, un fragmento muy significativo. Es verdad que no es lo más emblemático, no da una idea perfecta de en qué consiste el texto de la saga Fuga de J.B., pero sí es un párrafo que aparece y que tiene que ver con un enfoque de la novela. Fíjate, dice en un momento determinado el texto:
activaba su singularidad al mismo tiempo que singularizaba su actividad. Y aunque activamente singularizase, singularmente activaba. Y la singularización de la activación, si bien no del todo equivalente a la activación de la singularización, podía confundirse con ella merced a la doble apariencia de actividad singularizada o de singularidad activada, y ahí sigue el texto todavía un buen rato. Bueno, a mí me Bueno, eso es un recuerda fragmento. a Luis de Góngora, me recuerda un poco. Es demasiado, en algunos casos, demasiado enrevesado. Pero insisto, no es, se supera incluso el propio Torrente invita a superarlo con artimañas no del todo, entre comillas, legítimas. En algún momento de esa marea verbal enrevesada, escribe el narrador: recomiendo al lector apresurado saltarse unas cuantas páginas y reanudar la lectura aquí. Y ese aquí lleva una nota que nos conduce a varias páginas más adelante. Dice, apostilla el narrador: pierde el resumen y parte del texto del discurso de Don Torcuato, pero no es una gran pérdida. Por tanto, claro, hay ciertos pasajes que pueden resultar más arduos o más enrevesados. Bueno, sigamos la sugerencia del propio Torrente, ¿no? Saltémonos esos párrafos. No es mi caso, ¿eh? Yo los he leído todos realmente con esfuerzo, porque yo soy muy voluntarista, ¿no? Si me meto en algo no lo quiero dejar terminar, ¿no? O sea, no quiero dejar de terminarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Y sigo en este preámbulo, ya cierro el preámbulo. ¿Cuál es el problema? Que quizá no sean estos tiempos. Estamos hablando de 1972. El libro tiene 50 años. Con otra lógica en el lector también, ¿no? Pero quizá no sean estos los tiempos más propicios para el empeño, para la insistencia, para la perseverancia, para la tenacidad, para la constancia, ¿no? Estos años, estos días, estos tiempos de ligereza, de comodidad, de inmediatez, en cuanto algo nos cansa lo dejamos, como hemos hablado aquí tantas veces, ¿no? De estos tiempos de gratificación instantánea, de satisfacción urgente, de placer inmediato, ¿no? Que no admite la demora en el goce, que no admite la postergación del disfrute, pues bueno, a lo mejor muchos de nuestros oyentes ni siquiera quieren intentarlo. Pero yo puedo confesar también que para mí esta idea de lo arduo de la lectura me ha durado unas 200 primeras páginas. A partir de ahí todo ha sido una experiencia apasionante, ¿no? Muy, muy gozosa, porque lo que se ve por todas partes, lo que aflora, es una imaginación enorme, desorbitada, excesiva, muy gallega, muy surrealista en muchos pasajes, una inventiva desaforada, repleta de historias, con mucho humor, con mucha ironía, mucha magia, y vuelvo a lo gallego. También drama, rigor, pero a la vez disparate, muchos experimentos, muchos juegos de espejos, muchas construcciones lúdicas, montones de referencias, como decía hace un rato, diagramas, listas, invenciones, decenas de personajes, delirios, parodias, referencias míticas, leyendas, poemas intercalados, crónicas periodísticas también intercaladas con calas en asuntos políticos, filosóficos, literarios, religiosos, metafísicos, una Galicia muy presente, tanto en el paisaje, digamos, realista, los lugares, los hechos, los personajes, como lo no realista, ¿no? Esta atmósfera más evanescente, más neblinosa, muy galaica, ¿no? que envuelve el relato, ¿no? A mí me parece una genialidad de libro, desde el punto de vista estilístico, formal, también temático. Es una aventura lectora alucinada, muy distinta a la mayor parte de las novelas que se escriben y que incluso se han escrito, narrada con un lenguaje magnífico, desbordante, con registros lingüísticos muy distintos, con cambios del punto de vista, como decía, con saltos en el tiempo, con cambios en la voz narrativa, ¿no? Torrente confiesa que lo escribió a lo largo de 6 años en Pontevedra, en Estados Unidos y en Madrid, y confiesa que lo escribió en una especie de estado de trance, dejándose llevar por una fuerza desconocida que se apoderó de él. Dice: yo escribí la saga Fuga en sentido material. Me fue dictada por una voz despectiva y admirable, una voz convencida de su superioridad y recibida por mí con la más humilde pasividad del mundo, con la más absoluta sumisión. Y esta idea de Torrente, de que se deja llevar por un flujo, digamos, superior a él, más allá, que supera su propia personalidad, digamos, entonces, bueno, le surge un aluvión de historias que fluyen de una manera arrebatada en un texto interminable, que va creciendo, que se complica. Él confiesa también que se le complicaba de tal manera que llegó a escribir 400 folios y los quemó, porque no se encontraba, ¿no? Y luego volvió a empezar hasta acabar construyendo una especie de historia universal, una novela mágica, compleja, imaginativa, fantástica, de manera que
adelante, primero, cuidado con la dificultad, cuidado con el golpe que de entrada puede provocar el adentrarse en unas páginas difíciles, aunque no son las primeras, esta introducción no son las más difíciles, pero luego, insisto, el resultado es excepcional, ¿no? Una novela realmente que está en la historia de la literatura española y se entiende perfectamente por qué. Con muchos personajes me comentabas, aunque no sé si el principal es este José Bastida, JB. Bueno, es que JB es José Bastida, pero son muchos JB, ¿no? Entonces, o JBs, no sé cómo sería el plural. Por de pronto quiero anticipar, aunque es imposible, una tenue pincelada acerca de un argumento que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, la historia es la historia de Castroforte del Baralla. En el texto de preámbulo, Torrente se refería a Castroforte do Baralla. En las diferentes ediciones que yo he manejado se habla de Castroforte del Baralla, ¿no? Es un pueblo nebuloso, nebuloso en el sentido literal, es decir, con niebla permanentemente, un poco etéreo, parece de piedra pómez incandescente, se dice en un momento determinado. Y es la capital de una supuesta quinta provincia gallega. Y una de sus peculiaridades es que tiene existencia real, aunque no sé lo que quiere decir real en la literatura de Torrente, porque todo es fantasía y todo es imaginación. Tiene las calles, tiene sus edificios, tiene sus plazas, que parece evidente, ¿no?, que tienen la referencia real de Pontevedra. Sus habitantes también descritos con perfiles reconocibles, diríamos, pero a la vez no tiene esa condición objetiva, porque no figura en los mapas, ni está en los documentos administrativos de ningún tipo, ni en las indicaciones de las carreteras, ni de la conciencia, por supuesto, del resto de los ciudadanos y los organismos españoles. Parece que todo nace de una omisión voluntaria del poder central, que desde la restauración decimonónica se negó a darle estatuto de realidad a un pueblo que en distintas épocas históricas se había manifestado en rebeldía frente a esas autoridades nacionales. Y precisamente por eso es un pueblo, diríamos, desaparecido. En 1864 el cantón se declara el cantón federal e independiente de Castroforte del Baralla. Y desde entonces se borró de los mapas, se borró de los carteles de las carreteras, e insisto, existe, pero desde el punto de vista administrativo no existe. Luego tiene otra peculiaridad, y que ya indica por dónde van los tiros del libro, muy curiosa, ¿no?, que es que el pueblo levita y se suspende en el aire, se desgaja de la tierra y se suspende en el aire. Y esto ocurre cuando los habitantes se ensimisman conjuntamente en alguna preocupación o en algún pensamiento común. Cuando todos están pensando, el pueblo se levanta, se sube, asciende de la tierra, desgaja las raíces de la tierra y vuela, ¿no? En ese entorno, la acción, por llamarlo así, se desencadena en esta introducción. La introducción es genial, ¿no? Hay una docena de páginas iniciales que son memorables, porque donde ahí están las claves enteras del libro y sobre todo la atmósfera, ¿no? Ahí se nos cuenta el robo del cuerpo santo. Entonces hay una voz que se repite: vecinos, vecinos, roubaron o corpo santo, escrito en gallego, ¿no? Vecinos, vecinos, robaron el cuerpo santo. Bueno, el cuerpo santo es un pilar sobre el que se construye la historia mítica, legendaria, también histórica en el sentido literal, inventada, quizá real, no lo sabemos, ¿no?, de la ciudad. Y el cuerpo santo es el de Santa Lilaila de Éfeso, que es la mártir de los iconoclastas, que de un modo milagroso recorrió durante 200 años las sendas fluctuantes del mar, desde Éfeso, en la costa de Asia Menor, hasta la ría de Castroforte del Baralla en Finisterre. Allí fue hace más de 1000 años rescatada de las aguas, en una epopeya que se narra en una balada que se nos cuenta en esas primeras páginas, se nos transcribe literalmente la balada incompleta y probablemente apócrifa del Santo Cuerpo Iluminado. A partir de ese acontecimiento se nos narra la existencia de muchas generaciones que pueblan los varios milenios de la historia de Castroforte, supuestamente fundado 2000 años antes de Cristo por Argimiro el Efesio, en una de las múltiples genealogías fantaseadas que aparecen en el libro. Y todas ellas, todas esas generaciones, están unidas por una especie de dualismo, ¿no? En todas esas generaciones hay un JB,
Jacinto Barallobre, que fue el autor del rescate de la reliquia, supuestamente, de la santa, y luego está Jerónimo Bermúdez, que fue obispo, Jacobo Balseiro, canónigo y nigromante, John Ballantyne, un almirante, Joaquín María Barrantes, un poeta, Gesualdo Bendaña, full professor también, lo fue Torrente en Estados Unidos, y José Bastida, que es, digamos, el desgraciado cronista oficial del pueblo y que parece que es el que narra, nunca lo sabemos, porque todos se mueven en una nebulosa, en fronteras difusas, el que narra la historia, entre otros JB, ¿no? Mujeres, no Y hay todos, JB, no hay JB mujeres. no, y ahora ya verás cuál es el papel de las mujeres. Estos JB representan, en cierto modo, la rebeldía, la independencia también literal de Castroforte de Baralla, la libertad, el progreso, etc., a lo largo de las diferentes épocas históricas. Frente a ellos, confrontándose en un juego dual, siempre hay un religioso, un cura, un deán, un obispo, cuyo nombre siempre empieza por A. Asclepiadeo, Asterisco, Amerio, Apapucio, Acisclo, ya ves que los nombres son muy Torrente también, ¿no? Ahí hay un juego también. Y que encarnan, pues eso, los valores tradicionales, regresivos, reaccionarios, son los cercanos siempre a las autoridades locales, de Castroforte o al gobierno central de Madrid, ¿no? Y siempre por medio, digamos, como elemento central en la confrontación entre estos dos, los JB y los A, está siempre una lilaila. Una lilaila con diferentes nombres: Lilaila Obispada, Lilaila Armesto, Lilaila Barallobre, Lilaila Souto y también Julia, que no es una lilaila de nombre, pero sí lo es de espíritu, ¿no? Que es un personaje fundamental, ¿no? Son amantes, todas ellas, cada una de ellas, de los respectivos JB, y los clérigos son el foco de la disputa, ¿no? Porque los clérigos las persiguen, bueno, con una intención puritana, fanática también, ¿no? De liberarlas de su vida de pecado, ¿no? Entonces, esta es otra, digamos, es una tenue, no tan tenue, pero línea argumental, si podemos hablar de línea argumental. Este juego dual se repite en muchos frentes a lo largo de la novela. Por ejemplo, tenemos un enfrentamiento entre Castroforte contra su pueblo o ciudad vecina, ¿no? La villa vecina es Villasanta de la Estrella. Castroforte es independentista, podríamos decir así, reclama su autonomía frente al poder central. Villasanta es centralista, evidentemente. Tenemos también a los nativos castrofortinos frente a los godos. Los godos son los extranjeros, son los madrileños, son los que no son de Castroforte. Tenemos a la Tabla Redonda. Fíjate que el anuario del que hablaba la revista es Tabla Redonda, el anuario de la Tabla Redonda. La Tabla Redonda son estos rebeldes, díscolos, independientes de Castroforte frente a las fuerzas vivas, ¿no? Las fuerzas vivas que son, bueno, digamos, la burguesía local, ¿no? Luego tenemos las calientes frente a las gaviotas, y ello representa, los apelativos tienen que ver con la más o menos fogosa actividad erótica de las mujeres, ¿no? Me parece evidente quiénes son las calientes y habría que sacar la metáfora de las gaviotas un poco más rebuscada, pero en cualquier caso parece también evidente, ¿no? Hay enfrentamientos entre los dioses, porque hay toda una historia mítica, los dioses monóculos frente a los dioses binóculos, ¿no? Hay una disputa entre la mayor valoración de los nombres de los órganos sexuales masculinos frente a los genitales de las mujeres. Hay dos ríos, el Mendo y el Baralla. Entonces, las aguas del Mendo son lentas, son densas, son opacas, mientras que las del Baralla son rápidas, son alborotadas, son ligeras, son transparentes. Por cierto, en alguno de los muchos artículos que yo he leído sobre la novela, artículos académicos, se discute sobre los signos de puntuación cuando aparecen los calificativos que describen los dos ríos. Hay una disquisición académica acerca de si los signos de puntuación están mal puestos y por tanto se confunden las características, pueden confundirse las características de un libro y de otro, ¿no? Están las lampreas y los estorninos, y hay una épica, una batalla épica que se describe en un fragmento formidable, ¿no? Entre la batalla, que cuenta la batalla entre los estorninos y las lampreas. Las lampreas son el elemento, digamos, el emblema de Castroforte, ¿no? Los vendañistas frente a los barallobristas. Vendaña y Barallobre son dos de los JBs, ¿no? Las fuerzas napoleónicas, porque la historia transcurre a lo largo del tiempo, ¿no? Conflicto entre fuerzas napoleónicas dentro del pueblo, los que estaban a favor de Napoleón, de las fuerzas de Napoleón, y los que apoyaban a los ejércitos ingleses, ¿no? Entonces, este esquema de confrontaciones es otro de los ejes del libro, que en el fondo se acaba reconvirtiendo en un esquema en un enfrentamiento entre la realidad y la ficción, que está muy presente, ¿no? Un presente, el de la novela,
que se mueve mucho, no hay un presente, se mueve en muchos planos, ¿no? Pero diríamos lo más presente eso serían los años posteriores al fin de la Guerra Civil Española. Entonces estaríamos hablando quizá en los últimos años de los 40, primeros años de los 50 del siglo pasado, pero insisto, por llamarle presente a eso, el presente más reciente, porque salta constantemente a 2000 años antes de Cristo y luego a mitologías totalmente legendarias, incluso sin datación en el tiempo. Y aquí tenemos a José Bastida, que es muy feo, muy pobre, muy solitario, muy humilde, un muy modesto profesor de gramática, que sobrevive a duras penas porque está recién llegado a Castroforte porque ha sido represaliado en Madrid por sus ideas, en donde parece evidente, o no, porque en este libro tan gallego todo es sí o no, parece evidente que uno puede ver a la figura del propio Torrente Ballester, ¿no? Que es el que lleva las riendas de la narración, también de nuevo con muchas cautelas, ¿no? Porque hablar de que alguien lleva las riendas de algo que se desorbita constantemente y que gira y que vuelve atrás y que se deriva y que se dispersa y que no sabemos dónde encontrarle un orden, hablar de que alguien lleva las riendas, pero bueno, entonces son cientos de páginas, como digo, en las que se suceden infinidad de acontecimientos insólitos, una especie de mezcla de que es una evocación, estamos recordando, Bastida recuerda, está inventando, es todo ficción. Fíjate lo que dice Pérez Bowie en uno de sus artículos también académicos sobre el libro, ¿no? Dice, Bastida, en estado de trance o de ensoñación, ha presenciado o imaginado una representación y la narra en tiempo pasado a su enamorada, es esta Julia, con quien está compartiendo lecho, ¿no? Dice Bowie también, recuérdese que este personaje, el héroe de la novela, es una especie de archinarrador que asume las voces de los diversos personajes, los JB, en los que se desdobla continuamente, transformándose en un híbrido de diversas voces, perspectivas e identidades, a través de un proceso de invención que se describe irónicamente en términos de un trance mágico en el límite metafórico del fraude y de la mentira. Fraude, mentira, invención, metáfora, magia, realidad, historia, documento. No sabemos a qué atenernos. Yo aconsejo que al posible lector que superada esa dificultad inicial y si tiene la voluntad de decir voy a disfrutar y por tanto tengo que hacer el esfuerzo inicial, aconsejo olvidarse digamos, de buscar coherencias, de buscar pautas racionales. Déjate llevar por una desmesura de historias apasionantes, muy entretenidas, muy divertidas también, que te van a provocar asombro, también perplejidad. El lector va a estar impresionado, va a estar confuso, claro, como digo, un encadenamiento de historias sin, a veces, muchas, decenas de páginas, sin siquiera puntos y aparte, que no hay ni siquiera una mínima frontera, una pausa, ¿no? Que permita, bueno, he terminado la primera idea, voy a pasar a la segunda, todo está interrelacionado. Entonces, bueno, sí que querría contar, así por encima, como muestra del delirio o del disparate, algunas de las historias que nos podemos encontrar en la novela, si te parece, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar algunas de ellas. Entonces, bueno, por ejemplo, José Bastida. José Bastida es José Bastida, pero es cuatro más. Porque José Bastida es a la vez, no ya los otros JBs, sino que dentro de él hay otros heterónimos, ¿no? Está Bastidov, Bastideira, Monsieur Bastid y Mr. Bastid. Cada uno, bueno, ruso, portugués, francés e inglés, ¿no? Cada uno con sus personalidades, ¿no? Luego hay un loro, parlanchín, que almacena los recuerdos de la ciudad desde su fundación. Y que no solo eso, no contento con cerrarlos, lo repite. Y repite en concreto el discurso de sublevación por la independencia del pueblo, y lo repite cuando suena la marcha turca de Mozart. Cada vez que oye la marcha turca, que por cierto va a ser el acompañamiento musical a mi reseña de hoy, en ese momento suelta al pie de la letra el discurso de independencia en ese momento, ¿no? Luego tenemos las peripecias de los miembros de la tabla redonda, ¿no? Todos se esconden bajo los nombres míticos de Berlín, Tristán, Lanzarote, etc. Y ahí están los conspiradores castrofortinos contra la opresión estatal, ¿no? Hay muchos juegos con el mito artúrico, ¿no? Pues, por ejemplo, no son capaces de encontrar a la candidata idónea para la vacante de la reina Ginebra, ¿no? Porque según el mito artúrico, la reina Ginebra
le pone los cuernos, nos dice Torrente, al propio rey, ¿no? Y entonces, claro, los problemas de celos que eso podría ocasionar entre los caballeros hace que dilaten la elección de quien tendría que ocupar la plaza de Ginebra, ¿no? Por ejemplo, otras historias son todas las vicisitudes de la guerra contra las tropas napoleónicas y la repercusión en el pueblo, ¿no? Luego hay disparates, ¿no? Por ejemplo, la creación del palanganato. El palanganato es una reunión de solteras, locas y viudas, leo al pie de la letra, sin consuelo, alucinadas por la esperanza de que un nuevo JB viniera a fecundarlas, ¿no? Y bueno, estas tienen unos rituales que repiten disparatados, ¿no? Luego está la rivalidad que ya he apuntado de Castroforte del Baralla y Villasanta de la Estrella. Hay un absolutamente estrambótico homenaje tubular al sistema métrico y también fantasía matemática de tuberías proliferantes y polimorfas, que es un engranaje que alguien construye, que no se sabe muy bien, es simbólico, pero no se sabe muy bien de qué, está hecho de tubos que acaban por invadir el edificio en el que aparece, en el que se crea, ¿no? Y con el paso de los años va saliendo por las ventanas, no sabemos muy bien con qué finalidad, ¿no? Luego ahí se nos cuenta una época, la extraña época de los envenenamientos atípicos, ¿no? En la cual pues, se reproducen multiplicándose las muertes por venenos letales, ¿no? Hay muchas hipótesis a lo largo del libro sobre los orígenes difusos de Castroforte y la autenticidad o no, más bien es que no, del cuerpo de Santa Lilaila de Barallobre, ¿no? Hay muchas cosas con respecto a las lampreas, ¿no? Tiene un animal con una presencia mítica que permea toda la novela, ¿no? Con esta guerra legendaria de los estorninos y las lampreas, ¿no? Hay una balada extravagante, muy disparatada también, que cuenta los amores imposibles entre un tornillo del 12 y una tuerca del 7, que por razones obvias es un idilio imposible de irrealizable consumación, ¿no? Las presencias de las mujeres tienen una presencia desde muchos ámbitos muy importante en la cosmogonía local. Se habla en una parte del libro de una ginecocracia. Las mujeres de esto adoran el culto, practican el culto al vaso idóneo. El vaso idóneo, bueno, ya se cultiva la esperanza de que aparezca el varón liberador, y hay una especie de rituales orgiásticos en donde se enaltece al diablo en forma de miembro viril, pero el miembro viril es un pirulí, un caramelo clavado en una patata, ¿no? y que está envuelto en su papelín colorado, ¿no? Bueno, por ejemplo, algunas cosas así por encima. Por ejemplo, muy interesante, ¿no? Excursos europeos. En algunos momentos la narración se va a París o se va a Viena, porque algunos de los personajes reales han estado en esas ciudades y por tanto siempre tenemos alguna derivación de historias que transcurren allí, ¿no? Luego, en este juego del lenguaje, hay muchas manifestaciones de ese fenómeno babélico de invención de idiomas imposibles, ¿no? Entonces están intercalados en el texto párrafos en lenguas inexistentes. Por ejemplo, Lasculavi tebafos cam moldeca, divilán boricer malagostia, arconta latilos de Balatía. Bueno, hay una especie de versos en este idioma, por poner un ejemplo, y bueno, la clave del asunto es la pronunciación y el modo en el que dispongas las sílabas, porque según cómo dispones las sílabas y cómo pronuncias ese texto, puede significar ha quedado en el aire una luz de morada, un poco gris y un poco púrpura. Siento que mi voluntad se demore también, aunque en medio de la niebla. Esa es una interpretación. Pero según vos pronuncies puede significar, no seas cretino, ¿qué más da que las nubes sean grises, que el aire sea claro, que los vencejos atraviesen el cielo mientras estés hambriento? O incluso puede significar, en función de esa acentuación, escúchame, no llores más, aún queda una esperanza, no estás tan sola como crees, todas las noches pienso en ti y me entristezco porque eres bella y yo feo. Todo esto es Bastida. Bastida hablando en diferentes lenguas inexistentes, pero como ves, mucho humor. Hay que entrar en este juego. Si el lector pretende una narración convencional, con planteamiento, nudo y desenlace, en donde los personajes tienen una profundidad psicológica, en donde se desarrollan las historias, evidentemente no es así. Hay que entrar en este delirio, disparatado, como he dicho, pero bueno, un festín realmente desde muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, hay una conversación desopilante de uno de los personajes con Dios, ¿no? Y Dios se burla de él, está a punto de perder la paciencia, ¿no? Porque su interlocutor realmente pues, es totalmente
ignorante, ¿no? Hay discusiones entre quienes proclaman el cantón independiente de Castroforte acerca de la conveniencia de expulsar o no a los curas, ¿no? Y hay unas discusiones académicas acerca de si merece la pena o no. Por ejemplo, la tabla redonda logra que en el pueblo por fin se consigue que las muchachas nativas rechacen el cortejo de los funcionarios godos de Madrid, que Madrid sigue mandándolo a pesar de las reticencias de los locales. Hay también un episodio, de nuevo, absolutamente absurdo, surrealista, el episodio del estornudo gigante, ¿no? Que es un estornudo, el señor Castiñeira, que es otro de los muchos personajes del libro, estornuda en un momento determinado en la plazuela del aire del pueblo, que a partir de entonces pasará a llamarse plazuela del estornudo seismopollón, porque genera es tan inmenso tan el estruendo y la reacción que provoca, que acaba provocando un tifón en todo el mundo, que acaba llegando a Japón, con más de 50.000 muertos en Yokohama y en aldeas próximas, ¿no? Hasta el punto de que el señor Castiñeira tiene que escribir al Mikado declarándose responsable y pidiendo perdón a los japoneses, comprometiéndose a cumplir en las prisiones japonesas los años de condena que le queden, ¿no? Hay un juego, bueno, la novela está llena de erotismo, ¿no? Entonces hay mucho juego acerca, por ejemplo, de los hábitos amatorios de los godos, que son pobres, son monótonos, son rutinarios, frente a los muy imaginativos talentos eróticos de los castrofortinos, ¿no? ¿Qué más cosas, por ejemplo? Hay una historia que da también una buena muestra del estilo del libro, ¿no? De la atmósfera, ¿no? Hay una historia según la cual se nos informa de que el corredor de maratón, sabes que el corredor de maratón corrió aquellos 42 kilómetros para informar de la batalla, etcétera. Pues según la historia que nos cuenta Torrente, el corredor de maratón no habría muerto inmediatamente después de haber culminado su hazaña, ¿no? Y de transmitir su mensaje, eso es lo que quiere el mito, ¿no? Sino que al parecer el corredor falleció en mitad del camino. Pero era tal la prisa por llegar, tal la obsesión por llegar pronto, que siguió corriendo sin darse cuenta de que estaba muerto y pudo llegar al final de la carrera. Y es una historia también interesante la del tren ensimismado. El tren ensimismado es un tren al que se le induce un estado mental de ensimismamiento y bueno, se le construye una vía especial, con un trayecto circular, y cuando el tren está ensimismado, se olvida de su circunstancia de tren que va por la vía y de esa manera la gente le quita la vía y el tren consigue seguir circulando por el aire, ¿no? O es otra historia, otra fabulación Imposible, absolutamente una historia imposible. absurda. Sesiones de espiritismo, citas, por ejemplo, se cita a Unamuno con sus nombres, Unamuno, Cela, Venceslao Fernández Flórez, se cita al propio Torrente, se cita a un tal Julio Cora Borraja, que es evidentemente Julio Caro Caro Baroja, Baroja. claro, infinidad de disquisiciones académicas, filológicas, gramaticales, coincidencias insospechadas. Por ejemplo, todos los JB, dice la historia, dice el mito, que mueren con los idus de marzo. Y eso se sabe a través de una conjunción astral, una disposición de las estrellas en un determinado momento, que, misterios del universo, se reproduce esa disposición astral en las nalgas, exactamente igual, unos lunares que tienen en las nalgas una de las lilailas, ¿no? De manera que, bueno, lo prosaico y lo más místico, digamos, ¿no? Los mitos de Castroforte de Baralla, las concomitancias entre la historia del pueblo fundacional del pueblo y las leyendas del apóstol Santiago, infinidad de mitos galaicos, San Brandán, las sirenas que encandilan a los marineros, los sueños que duran siglos, los pajarillos que con su cántico abren al personaje, lo llevan al más allá, hay brujas, hay nigromantes, hay herejes, hay un exhaustivo catálogo de gatos, con uno muy particular, al que Bastida pretende convencerle de la necesidad de que los gatos se planteen la triple acuciante interrogación: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Lo cual evidentemente provoca el desprecio absoluto del gato. Están los murciélagos gigantes, que son cuerpos de personas desnudas, acopladas, que vuelan de dos en dos. Están escenas de la guerra civil, pero además muy contadas también con mucho juego literario, ¿no? Porque los personajes cambian de bando
están de un lado a otro de la trinchera, tanto en el bando nacional como en el bando republicano. Hay un personaje que atraviesa el libro constantemente, aparece esporádicamente, don Benito Valenzuela, un godo activo y singular, que trabaja para el Departamento de Limpieza Pública y similares, lo que hace es recoger basuras. Entonces, por ejemplo, Torrente nos va contando con todo lujo de detalles las basuras que recoge. Por ejemplo, en un día lleva en su zurrón 107 llaves inglesas, 16 tornillos, 13 sombreros de señora, 9 paraguas de caballero. Y me paro, pero la enumeración es exhaustiva, ¿no? También para dar una buena pinta, una buena muestra, una buena prueba del tono del libro, ¿no? Y todo esto cruzado por una muy tierna historia de amor entre la pobre, desvalida, sufriente y muy cariñosa Julia y el feo, desmañado y muy romántico Joséiño, José Bastida, O sea, entre otras muchas historias, una ¿no? historia de amor, por lo tanto también Sí, encontramos. también, ¿no? Y luego, pues si me da un poco de tiempo todavía, desde el punto de vista formal, más allá del contenido, pues hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? La idea de la imaginación exuberante con muchas dimensiones, lo político, las referencias literarias, la metaliteratura, los muchos registros lingüísticos, el cambio de escenarios, el humor, la interpretación del relato oral y mitológico gallego, los azares, las muchas influencias, Cunqueiro, Andrés Barba, en el prólogo para la Alianza Editorial, cita al territorio mítico gallego, ¿no? Y Barba cita a un pintor gallego muy interesante, Urbano Lugris, ¿no? Que decía de su propia pintura: pinto en gallego, no puedo ser realista, ¿no? Y esto es muy descriptivo del estilo también de Torrente, ¿no? No puede ser realista. Está García Márquez, evidentemente, está el Ulises, están los viajes de Gulliver, está el Tristan Sandy, que es esa novela de Ster que tradujo también en España, obtuvo el Premio Nacional de Traducción ese año, Javier Marías, ¿no? Está Melville, erotismo. Es muy interesante y no quiero dejar de contarlo, ¿no? A propósito de la presencia manifiesta y expresa y abundante de escenas eróticas, teniendo en cuenta, sorprende, teniendo en cuenta el rigor de la época, ¿no? No quiero dejar de contar la historia de la censura con respecto a este libro, ¿no? Fíjate que es muy curioso y se cita en muchos ámbitos. Ya ha pasado la historia de la censura, la anécdota por la cual el funcionario de turno le dio el visto bueno a la saga Fuga de JB, ¿no? Torrente dice que no le dio tiempo a leerla, porque se la devolvieron al día siguiente de haberla entregado a la censura para su corrección. Y es evidente que de un día para otro no se leen estas 700 páginas. Pero fíjate el comentario, el dictamen administrativo del censor. De todos los disparates que el lector que suscribe ha leído en este mundo, este es el peor. Totalmente imposible de entender, la acción pasa en un pueblo imaginario, Castroforte del Baralla, donde hay lampreas, un cuerpo santo que apareció en el agua y una sarta de locos que dicen muchos disparates. De cuando en cuando, alguna cosa sexual, casi siempre tan disparatada como el resto, y alguna palabrota para seguir la actual corriente literaria. Este libro no merece ni la denegación ni la aprobación. La denegación no encontraría justificación y la aprobación sería demasiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Se propone que se aplique el silencio administrativo. Esto es lo que dijo el censor. El libro pasó sin ningún problema, aunque, insisto, para la época hay ciertos pasajes eróticos interesantes, ¿no? Y luego está también el juego de los planos temporales a los que me he referido. La profesora Becerra cita con mucha gracia, a propósito de que uno no sabe dónde está, en el presente, en el pasado, quién habla, etc., cita a Lelutier, un fragmento de uno de los espectáculos de Lelutier, que dice la voz del cantante, intérprete, músico, ¿no? Dice: no recuerdo si fue antes o después. No, fue después. Lo que no recuerdo es después de qué. Eso decía Lelutier, ¿no? Y la verdad es que está muy bien traído por la profesora Becerra, ¿no? Porque en realidad no sabemos muy bien si esto está pasando antes, si está pasando después, y si está pasando antes o después, no sabemos si antes o después de qué, ¿no? Entonces ahí se mezcla el pasado legendario de Castroforte. Es interesante y lo quiero resaltar porque para mí en la época fue un hito, hoy está olvidado para la mayor parte del mundo, ¿no? En esos días, poco después, en el año 78, 6 años después de la publicación del libro, Fernández Sánchez Dragó publicó Gargoris y Avidis, una historia mágica de España, que fue el Premio Nacional de Ensayo en el año 79, que contaba, el subtítulo es evidente, ¿no? Una historia mágica de España. Yo recuerdo, porque para mí fue un impacto, porque yo en mi vida había podido ver una conferencia con tal cúmulo de autoridades intelectuales. El libro lo presentó Damaso Alonso, lo presentaron Damaso Alonso, Fernando Sabater,
Julio Caro Baroja, Fernando Arrabal, Luis Racionero, y que luego fue director de la Biblioteca Nacional, y Agustín García Calvo, ¿no? Un libro muy controvertido en el que Dragó, como siempre también, excéntrico y contracorriente, defendía una visión alternativa, ancestral, heterodoxa de nuestra historia. Por ejemplo, uno de los lemas básicos, yo me acuerdo de asistir a un curso de Sánchez Dragó, estoy hablando de hace 50 años, no, 50 años quizá no, pero 40 y tantos sí, en la Universidad Menéndez Pelayo, en una sede en Pontevedra, sobre Prisciliano, el mito de Prisciliano, a decir, es un mito, pero para Sánchez Dragó no. Prisciliano es el que está enterrado en la Catedral de Santiago, nada del santo. Está un hereje, que, bueno, ese es el tono de Gárgolis Savides, y ese libro, más allá de la mesa redonda de la que hablo, lo presentó Torrente Ballester. Entonces, bueno, un libro complejo, exigente, pero muy atractivo, muy estimulante, muy divertido, pese a lo que pudiera parecer, es que va a ser mucho esfuerzo. Muy divertido, muy entretenido, se aprenden muchas cosas y, bueno, merece la pena sin duda, ¿no? Y yo creo que es un buen homenaje a Torrente ahora que se cumplen los 25 años de Sí, recordatorio y homenaje a Torrente los 25 años de su muerte. muy bien traído, Alberto. Bueno, pues nos queda un poco de tiempo para el fragmento. Ya Uh-huh. sabemos la música que nos vas a poner, nos comentabas antes lo que va a ser, ¿no? Sí, la muy conocida Marcha Turca de Mozart, que obviamente aquí va a salir en otra versión distinta a la que provocaba el discurso irrefrenable del loro de Reboiras, ¿no? Pero aquí sale una versión de Lan Lang, un pianista contemporáneo también muy afamado, muy reconocido. ¿Y el Y en el fragmento? texto está dos cosas, ¿no? Fundamentalmente cómo se eleva, un pasaje en el que vemos cómo se eleva Castroforte, se eleva en ese levitar insólito, y a la vez hay una mención a ese tren que circula, llega ensimismado, tan ensimismado, se olvida de su recorrido y no es consciente de que no tiene ya vías por debajo. Muy bien, pues vamos, te escuchamos con atención. Alejándose imperceptiblemente de su asiento, la ciudad con su niebla se columpiaba en el aire limpio de la madrugada, se mecía como un péndulo lento, como un barco que navegase en un espacio quieto. Si al despegarse había hecho ruido, si la tierra se había quejado, los ecos del ruido o de la queja habían emigrado ya por encima de la mar, a aquella hora tiernamente azulada. Un gran silencio lo arropaba todo y lo colmaba, como si aquella luz creciente del crepúsculo fuese silencio-luz. Hasta que de repente sentí un rumor continuo e invariable, no de música, de furia, un rumor que ascendía y se acercaba. Miré hacia abajo. En la mitad del aire, equidistando de Castroforte y la llaga sangrante de la tierra, corría el tren aéreo que yo mismo había inventado. Corría bastante cerca, por sus raíles circulares, aunque tan rápidamente que la sucesión de los vagones se fundía en un solo vagón continuo como el cuerpo de una sierpe, con locomotora en la cabeza y furgón en la cola, tan próximos entre sí, que una vez cada vuelta la locomotora abría las fauces para tragarse el furgón, y al no poder alcanzarlo, le lamía los topes con su lengua de fuego. Presiento que este conjunto veloz, que este fuego voraz, entrañaban un importante simbolismo, aunque no supiese bien de qué. Bueno, pues hasta aquí.